el que se hagan Congreso Nacional sin que haya pasado por el Pleno del Congreso Nacional de la República. Ese es el tema que hoy vamos a analizar y a profundizar, y lo que tiene que ver con las implicaciones que seguramente en el país, y se percibe que hasta en la comunidad internacional, presupuesto de la República, con el que se publicó, que no fue aprobado, que no fue conocido por el Pleno. Las impresiones de nuestros televidentes de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Hoy con nosotros la rectora Julieta Castellanos. Bueno, le decimos rectora universitaria. Ella es coordinadora, de persona que dirige el Instituto Universitario de Seguridad. Esta reforma que estos nuevos elementos, y seguramente habrá este análisis que profesionales del derecho, académicos vinculados a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero que seguramente las valoraciones están ahí implícitas y se mantienen en curso del programa a conocer, vamos a profundizar. Estaba previsto que estuviera con nosotros Carlos Hernández, también él es representante de Transparencia Internacional, pero este último elemento que ha surgido vincula al actual jefe de la Policía Nacional en un caso de narcotráfico, ha impedido, porque Carlos ha sido llamado de urgencia y se ha excusado con nosotros, que la Comisión de Depuración de la Policía Nacional en estos momentos se encuentra reunida analizando los alcances de este caso en particular. De ser factible, vamos a hacer comunicación con él vía telefónica. Antes vamos a dar la bienvenida rápidamente a la rectora Julieta Castellanos para irle ganando tiempo al tiempo. Rectora, bienvenida al punto. Muy buenas tardes y gracias por la invitación para compartir los comentarios, las observaciones y los análisis del equipo de abogados del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad desde el día que se conoció por la publicación que hiciera la MASIC y en contacto también con otras organizaciones. Lo que fue un comunicado que nosotros hicimos público y que viene a plantear la posición del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad. Ya vamos a profundizar, rectora. Las líneas telefónicas están totalmente habilitadas también para atender sus comunicaciones. Aparecen los números en pantalla, el 2232-1009, 2232-4810, 2290-4950 para atender sus comunicaciones, como es la mística aquí en el Contrapunto. Me dice producción, Marcos Durón, Noé Mejía, que ya está en comunicación también con nosotros, Carlos Hernández. Carlos, le escuchamos aquí en el Contrapunto sus valoraciones sobre estas reformas que ha aprobado el Congreso Nacional con este elemento último que ha dado a conocer el jefe de la misión de apoyo contra la corrupción, el señor Juan Jiménez Mayor, de establecer penal al haberse publicado un apartado que no fue aprobado por el Pleno del Congreso Nacional. Le escuchamos aquí en el Contrapunto de Radio América. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpándome nuevamente por no poder estar ahí presente, un saludo a nuestra buena amiga, la rectora Julieta Castellano. Bueno, en primer lugar, decir que al igual que muchas organizaciones, al igual que lo ha hecho el IUPAS y otros sectores de la sociedad, hemos hecho un análisis jurídico también sobre esta reforma que se hizo y en primer lugar lamentar de manera profunda la conducta, la actitud de los y las diputadas que hicieron esta reforma a este artículo, lo cual es difícil dejar de creer que hay una intención en toda esta situación. Creo que en Honduras en los últimos años distintos sectores hemos venido luchando de manera fuerte contra la corrupción y contra la impunidad. Tenemos que reconocer que han habido algunos avances importantes
y lo podemos visualizar con el rol que tiene el Consejo Nacional Anticorrupción, incluso la propia acción de parte del Gobierno de la República al haber aceptado y haber solicitado la presencia de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y otros esfuerzos que se han venido realizando en los últimos años. Sin embargo, acciones como estas nos muestran que el discurso a veces suele ser bastante fuerte, un discurso grande, un discurso a veces hasta poderoso. Sin embargo, acciones como esta generan mucho descontento y frustración en el pueblo hondureño. En el marco de este comunicado, nosotros estamos pidiendo de manera concreta al Congreso Nacional que pueda derogar esta acción que hicieron en este decreto, que se derogue. Esa va a ser una muestra que efectivamente hay la intención de no protegerse algunos grupos o no tomar acciones para fomentar la impunidad, sino que por el contrario, hay una decisión firme de luchar contra la corrupción. Y sobre este último hecho que hoy denunciara la MASI, nos parece que ahí hay elementos suficientes para que el Ministerio Público pueda actuar y pueda deducir responsabilidades a cualquier individuo, a cualquier persona que se haya atrevido a modificar un acuerdo en el Congreso Nacional y manipulado para publicar otra cosa diferente a la que se publicó. Con el agravante que ya los tribunales tomaron una decisión haciendo uso de ese acuerdo, ese decreto publicado, y hoy nos están diciendo que según las grabaciones y según lo que hay en el Congreso, no corresponde a lo publicado. Es muy triste en un contexto como el que tenemos. Sin embargo, viéndolo de manera positiva, podemos decir, bueno que salen estas cosas, porque es la oportunidad. Tratemos de hacer los ajustes necesarios y las reformas profundas que requiere nuestro Estado de Derecho para poder tener instituciones sólidas, fuertes, y ojalá los políticos, lo que ya están pensando lo mismo. Sí. Hay que poner a prueba el sistema y ojalá se pueda. Bueno, es la visualización por el Departamento de Estado para poder accesar a los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Un elemento importante y está en una condición escrita es crear un ambiente habilitado Muy bien, Carlos Hernández, él es el representante de Transparencia Internacional en nuestro país y lo hemos escuchado aquí. Contrapunto de Radio América. Rectora, desde el punto de vista cómo cae este, digamos, ya es un
un hartazgo, la gente realmente está cansada de este tipo de prácticas. Esa es la percepción que uno puede intuir. Bueno, debo plantearle que este tema tiene muchas ramos y los abogados nos entregaron un análisis bastante significativo, muy profundo, que fue del cual se derivó el documento que hicimos público, digamos, tratando de extraer los elementos que más impactaban si este fuese aplicado como ya fue aplicado en los casos de los diputados que estaban imputados por el Ministerio Público. Esta situación nos coloca en una posición compleja. Yo creo que como hondureños tenemos que separar el proceso político electoral y los resultados y este elemento, porque si bien se enfocan sobre los mismos sectores, debemos darnos cuenta que las elecciones han dividido el país, que hay sectores que tienen una valoración de los hechos y otros sectores que tienen otros, y que va a ser difícil encontrar un punto de convergencia en cuanto al tema político electoral del 27 de noviembre, pero que en este tema es otro el momento y que obviamente este tema debe de juntar a todas las fuerzas sociales y a todas las fuerzas políticas que hemos trabajado para un país diferente, para un país mejor y para instituciones que tenemos diferentes. Y eso es, creo, lo que la clase política no valora cuando se toman este tipo, digamos, de decisiones. El tema político electoral no hay que conectarlo, pero hay que conectarlo al mismo tiempo. O sea, no hay que conectarlo para qué y para qué sí. Yo creo que hay que conectarlo para el tema de la crisis. El país tiene un conflicto postelectoral que no está resuelto, que mañana está anunciada la toma, digamos, de posesión, el juramento del presidente Juan Orlando Hernández, pero que eso no implica que el conflicto que se genera en el periodo postelectoral esté resuelto. Hay reuniones, hay una junta de convocantes, hay organismos internacionales que están apostando a esta junta, a este diálogo. Hay gobiernos, la mayoría que ha reconocido los resultados electorales, han llamado a un diálogo. Hubo organismos internacionales y representaciones diplomáticas que fueron al Tribunal Electoral a observar el recuento de votos y eso comprometernos amigos con el país. Y cuando pasa un tipo como estos, yo me cuenta que se hacen y aquí que estamos apoyando. O sea, nos ponemos del lado de un proceso electoral, digamos, cuestionado, nos ponemos del lado de un proceso electoral para que los votos se cuenten de nuevo, nos ponemos del lado de un proceso electoral para aceptar unos resultados después que hemos observado que los votos se cuenten, pero no ha pasado todavía la juramentación y los diputados aprueban esta medida. Y entonces nosotros, como países amigos de Honduras, ¿qué estamos haciendo en este país? Sí, estamos viendo que por un lado hay un conflicto, por un lado hay un problema enorme de país, queremos ayudar a que se resuelva, y vienen los diputados y aprueban una ley que agrega otro conflicto nuevo. ¿Y esto cuándo se va a terminar? Cuando los hondureños y creo que igual nos sentimos hondureños que hemos tenido cargos públicos, que hemos trabajado para que las instituciones sean diferentes, para demostrar que otro país es posible, para demostrar que con el dinero público hay que manejarlo bien, porque todos los que tenemos una función pública tenemos que dar cuentas. Todos los que administramos fondos que son del Estado de Honduras, tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, para nadie que asume una función pública sabe que tiene que rendir cuentas. Y por lo tanto, este hecho, y nosotros desde la universidad que estuvimos en un cargo, nosotros trabajamos para una institución
mejores, que se puede manejar y así mismo puede manejarse el país. Y cuando uno se compra, nosotros estamos trabajando para que tener un país diferente, mientras los que tienen de gobernar, dirigir el país, toman decisiones que van en otra tendencia. Realmente creo que ha levantado la voz de muchos de nosotros. Esto no puede seguir y esto debe de cambiar. Ahora, rectora, en conclusión, y para que tierra adentro el pueblo también nos entienda, desde el punto de vista jurídico, ¿qué concluyen nacionales en relación a la que hizo eso a la ley orgánica del presupuesto? Sí, en la universidad hemos tenido documentos que le está pidiendo algo que ya es función constitucional del Tribunal de Cuentas. Incluso lo expresa de forma... Sí, porque el Tribunal de Cuentas está obligado a auditar a posteriori el uso de los fondos. Mire, yo recuerdo que en mi cargo, digamos, de rectora, yo hice una consulta al Tribunal de Cuentas y lo dirigía, me contestó la señora Anchecta. La abogada dice Anchecta. Sí, decía Anchecta. Yo quería consultarle sobre una compra que estábamos haciendo y me respondió, yo no le puedo responder porque nuestra función es a posteriori. Yo me quedé un poco sorprendida, me sentí, digamos, confundida, porque yo dije, si yo tengo una duda, yo acudo al Estado para que el Estado me aclare al hacer una compra. Pero bueno, hice otras consultas con otras instituciones y ahí pude, digamos, resolver mi duda, porque uno quiere tomar decisiones correctas cuando esté en un cargo público. En todo caso, esta parte donde el Congreso le pide al Tribunal de Cuentas que audite, lo que significa es que no cumplió con su deber el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Y que los diputados no rindieron cuenta. En otras palabras, es una legislación que está de más. A nuestro juicio sí, porque ya es potestad del Tribunal de Cuentas que audite. Y lo que le dice es, tienen 3 años para hacerlo. Cuando si son casos del año 2006, 2007, 2008, a esta altura, esos fondos ya debieron haber sido, digamos, liquidados. Pero bueno, digamos que eso no es dañino porque le dice audite, ¿verdad? Digamos, audite y eso es parte de su misión. Le recuerda, háganlo, ¿verdad? Para nosotros, para el equipo de en 5 puntos. Y uno de ellos donde decimos, no hay problema que auditen porque es uno de los temas que es importante. El punto es lo que se refiere a que hasta que haya un informe del Tribunal de Cuentas puede haber una acción judicial. Mire, uno de los temas que ha habido con la depuración de la policía es que ningún caso ha podido judicializarse porque el Tribunal de Cuentas no ha dado un informe del enriquecimiento ilícito. Entonces, en ese sentido, cuando de Cuentas no está, o sea, tiene que concluir esa fase y como no hay un tiempo para que ese informe esté elaborado, eso se puede ir a perpetuidad. Entonces, viendo la experiencia que se ha tenido con el tema de policía, este público no ha tenido la documentación o la documentación no es lo suficientemente sólida y el soporte no es evidentemente consistente, no se ha podido judicializar, digamos, ningún caso. Y por lo tanto, nosotros sí vemos esa
pero desde el punto de vista social, que es el área realmente mía, digamos, como socióloga, yo siento que el desencanto con la clase política se profundiza más con estos temas, porque nosotros en el país tenemos un nivel de abstencionismo que el nivel más bajo fue en las elecciones de 1985, cuando el presidente Ascona era el candidato, que fue 16%. Hoy llegamos al 48%. Cuando se aplicó la famosa opción B. Sí, digamos con la opción B. Entonces, en este sentido, nosotros, que la gente, mire, digamos, aquí votó el 52% de la gente y un voto bien dividido, ¿verdad? Y una sociedad bien confrontada. Polarizada. Bien polarizada. Entonces, cuando vemos estos casos, esa gente que está expectante, digamos, que dice, yo no fui a votar porque no me convencen los presidentes, los candidatos, y cuando ve esto, que dice, tiene razón la gente, ¿verdad? Porque de nada sirve, o sea, el desencanto es mayor, la falta de credibilidad, digamos, es mayor. Y eso no abona a las instituciones. Ahora, rectora, para cerrar esta primera participación suya y darle paso a Lester Ramírez, coordinador de investigaciones de la ACJ y de Transparencia Internacional, que se suma a este diálogo del contrapunto, ¿usted cree que esto se corrige, se enmienda con que el Congreso derogue la aprobación de este decreto? Es que eso debería de ser lo ideal, que vuelva al estado original lo que compete nada más a la ley del presupuesto, porque uno de los temas que escuchaba esta mañana al doctor Odir Fernández es que aunque no se reforme la ley del Ministerio Público y no se reformen otras leyes, de manera directa sí se reforman de manera tácita, decía él, porque el Tribunal Superior de Cuentas tendría supremacía sobre el Ministerio Público y no sé si sobre la Corte Suprema, pero en este sentido lo que se crea es unos argumentos legales que los abogados se van a agarrar de ellos para, como dicen ellos, juicio que no se gana, hay que enredarlo, ¿verdad? Digamos, en vez de perderlo. Entonces nos van a tener en este juego legal que nos crea desesperanza a los hondureños, que nos crea mucha falta de credibilidad, que la gente quiere irse del país porque dice, en este país no va a cambiar. ¿Usted cree que la aprobación de este decreto tenía dedicatoria para favorecer a diputados? ¿Eso nos quiere decir? Lo que yo le he escuchado al señor, digamos, Jiménez Mayor y al señor Fernández, y lo que nuestros abogados plantearon en el UDPAS, es que como habla de otros fondos sociales, entonces no se limita a los fondos departamentales del Congreso. Ni a los subsidios. Ni a los subsidios. Porque aquí dice organizaciones, fundaciones y en general todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciben o administren fondos públicos, cualquiera que sea su origen. Entonces, lo que aquí se está planteando es que todos los fondos que tengan cualquier fondo público que sea para políticas sociales tendrían esta característica. Digamos, aquí vendrían todos los fondos para prevención de violencia que se da a diferentes sectores, inclusive que se da a las iglesias. Entonces, y aquí todos tienen que dar cuenta. Nosotros conocemos que de la tasa de seguridad se le da fondo a las iglesias, de cualquier denominación, se le da fondos a ONGs. Mire, son nuestros impuestos. Y no nos quejamos de pagar impuestos porque decimos, bueno, el tema de seguridad es un tema que el país lo necesita y que hay que apoyar. Estamos viendo, digamos, resultados en la tasa de disminución, digamos, de homicidios, pero bajo ese resultado no pueden cometerse acciones que no sean auditadas. Entonces, cuando dicen, todas aquellas personas naturales o jurídicas, ¿de qué están hablando? De ONGs. Va más allá de los diputados. Va más allá de los diputados porque dice naturales o jurídicas. Empresas. Entonces, empresas. Dice cualquier título recibe, administran fondos públicos, cualquiera que sea su origen, comprendidos en los periodos tales. Entonces, ahí es donde se ve que sobre este argumento los abogados defensores
los abogados, digamos, defensores de personas que han manejado fondos se van a agarrar. Decir, miren, nosotros no podemos, nosotros tenemos 3 años para que liquiden estos fondos y van a empezar a buscar facturas, van a empezar a, digamos, es mejor que si no han manejado bien los fondos, porque desconocían, o sea, que vayan a ver las obras y que se las evalúen, pero que no empiecen a cometer más faltas o delitos para subsanar falta o un delito. Sí, rectora, vamos a dejar ahí en el tintero para una segunda participación suya. ¿Cómo ha visto usted el papel de la oposición ahí en el Congreso? Porque hubo un silencio casi sepulcral. Hubo votaciones absteniéndose. ¿Qué lectura, qué podemos hacer ante una situación de tan grandes implicaciones? También que no vimos con la beligerancia, con la energía que la oposición ha tenido en el Congreso Nacional. Nos gustaría que hiciera también una lectura sobre ese particular. Antes vamos a presentar a Lester Ramírez, él es coordinador de investigaciones de la ACJ y de Transparencia Internacional. Lester, bienvenido. Y de inmediato le solicitamos sus valoraciones sobre la aprobación de estas reformas a la ley orgánica del presupuesto que hiciera el Congreso. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doña Julieta. No le puedo decir rectora, pero doña Julieta. Bueno, yo creo de que esta semana, como decía doña Julieta, ha sido un golpe más a la ciudadanía. Es decir, en medio de una crisis, posiblemente la crisis democrática electoral más grande que ha vivido el país desde que instauró la democracia electoral en 1982, creo que nunca habíamos tenido una crisis de esta magnitud. Y a pesar de eso, se suma esta crisis. Eso lo que nos indica es el orden de prioridades de la clase política. Y de las necesidades de la ciudadanía. O sea, es una reforma que la única manera que yo lo puedo decir y sintetizar es que es una reforma que muestra la desesperación de la clase política en tapar cualquier acto de corrupción en el manejo de fondos públicos. Es así de claro. O sea, es una reforma y ahí disculpen mi manera de Lester, cuando usted habla de clase política, ¿se refiere a la oposición misma? A todos. Es que hay que entender un tema fundamental en Honduras. La clase política, los partidos políticos en Honduras no surgen como movimientos sociales que abarcan ideas o programas, surgen de facciones, de caudillos. Es decir, las guerras civiles de hace 100 años, esas facciones andaban por ahí, se convierten en partidos políticos, pero el objetivo siempre es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? El botín del Estado. Antes se daba a través de guerras civiles, ahora se logra. Entonces, esa naturaleza patrimonial la lleva al producto de esa naturaleza es que necesita, aquí está todo esto, necesita de la pobreza, necesita de la desigualdad social, necesita de la polarización social que vivimos hoy para su... Y es cómo es que logra manipular las leyes, las reglas democráticas, manipular las elecciones, ¿no? Entonces, al final, esto nos demuestra el orden de incentivos y de prioridades que tiene la clase política. Lastimosamente, seguimos como ciudadanos, como personas que queremos Honduras, que contribuimos, que pagamos nuestros impuestos, que respetamos la ley. Estamos prácticamente secuestrados. Usted preguntaba, ¿realmente con derogar esta reforma se resuelve el problema? No se va a resolver. No se va a resolver. Lastimosamente, el problema va más allá de simplemente una reforma que se hace en el sigilo. ¿Hay un caso penal, lo considera usted, así lo ha visualizado Juan Jiménez Mayor? Mire, no solamente un caso penal, hay varios casos penales. Porque aquí hay delitos conexos, hay colusión, no solamente de diputados. Tenemos que preguntarnos qué pasó en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es posible de que una audiencia que se iba a llevar el 11 de enero se pospone justamente
para esta semana y justamente el mismo día prácticamente en que esa reforma se hace vigente. ¿Cómo es posible que el Tribunal Superior de Cuentas, conociendo de esa reforma, conociendo de su mandato constitucional, esos señores magistrados, emiten un pronunciamiento diciendo de que están prestos y listos para atender esas auditorías, sabiendo de que constitucionalmente es el Ministerio Público el que tiene el monopolio de la acción penal? O sea, ¿cómo es posible que hoy los diputados de la Junta Directiva y del partido de gobierno, el Partido Nacional, hablen de una fe de ratas, cuando hace 2 días salieron en la televisión diciendo de que esa reforma iba y que era de obligatorio cumplimiento? Es decir, aquí nos están diciendo prácticamente de que, miren, podemos seguir jugando con ustedes. Y yo creo que eso es realmente lo... Y después nos preguntamos, ¿por qué afuera de Honduras nos ven tan mal? ¿Por qué somos la burla muchas veces afuera? ¿Por qué no podemos salir de la pobreza? ¿Por qué no podemos resolver los problemas de corrupción? ¿Por qué no podemos resolver los problemas de derechos humanos? Es decir, están en esos incentivos haciendo obras ni proyectos sociales, ni manejando presupuestos, ni teniendo ONGs. No es esa la función de un Congreso Nacional. Y le pasan la pelota al Tribunal Superior de Cuentas, cuando el Tribunal Superior de Cuentas en el diseño constitucional es el brazo contralor del Congreso. Es decir, es el brazo al Poder Ejecutivo, por decirlo así. Y eso le dice a usted los incentivos perversos, la desesperación y la de las reglas democráticas. Y después nos preguntamos, ¿por qué pasamos en crisis? Y la reacción que tuvo el Tribunal Superior de Cuentas a propósito, Lester, de sociedad civil, ¿cómo la vieron ustedes? Casi en consonancia y defendiendo lo que aprobó el Congreso. El pronunciamiento realmente, si usted tuvo la oportunidad de leerlo, es un pronunciamiento que más bien toma una actitud a la defensiva, diciendo de que tienen la capacidad, cuando sabemos que una auditoría en el Tribunal Superior de Cuentas tarda en promedio, una auditoría de principio a fin, desde que hacen el plan inicial hasta que terminan con los pliegos, tarda en promedio 6, 7 años. Y eso no lo dice ASJ, lo ha dicho también el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Entonces, esa actitud, lo único que personalmente, como ciudadano, el único sabor que me da es un sabor de que aquí hay confabulación y que la MASI tiene que ver más allá, y el Ministerio Público también, que esperamos que reaccione también, y el resto de la población, la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que ver más allá del Congreso, porque aquí hay indicios de colusión. Muy bien. Bueno, tenemos llena ya nuestras redes mensajes sobre este tema que ha llamado poderosamente la atención de distintos sectores de la sociedad. Me dice, Lesman, ya no le llame rectora a la doctora, ahora es ministra de Educación. Doctora, bueno, las redes sociales pueden con todo, ya la están ubicando como ministra de Educación. Le consulté antes de que entráramos al aire, pero se lo hago ahora públicamente sobre estas versiones, doctora, antes de continuar sobre el tema central. Digamos, con las redes es una pena porque a personas que no se identifican, que escriben mensajes que bajo el anonimato dicen cosas que no son ciertas. Pero bueno, en esta ocasión voy a contestar, no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Yo estoy de director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Usted me había hecho una pregunta cuando antes de la palabra, no sé si la retomo, sí, y era claro, el papel de los diputados en el Congreso Nacional. Mire, hay un concepto en la ciencia, los libros que leímos, que es bloque en el poder, de un sociólogo francés, Nikos Polanzas, y que se refiere al bloque hegemónico, que es el partido hoy por hoy mayoritario y más cohesionado. En este momento, y ante una amenaza
total que ellos miren que en el poder, porque ven amenazado su estatus, ven amenazados sus privilegios. Ese fondo departamental, según hemos conocido, lo crea el presidente Zelaya para que los diputados hagan 2006. campaña, 2006, para que los diputados hagan campaña en los pueblos, busquen el voto, lleven proyectos. Hace unas 3 me decía a mí un diputado, antes de que de este conflicto, porque pasó algo con él en una intervención que hubo, me decía, soy de los diputados que más fondos he ejecutado. Entonces, en ese sentido, los diputados, obviamente, no hay una distribución igual. Es de suponer que el país le entrega más fondos a sus diputados para que hagan más campaña. Las kinder, parques, entregan uniformes para equipos de los pueblos, etcétera, etcétera. Por eso es que vimos en una declaración que hizo el diputado Rivera en Frente a Frente, que en ese primer fondo departamental, los diputados liberales del periodo 2006-2010 les habían dado 300 millones a los nacionalistas, demos 70, a los del PIN 8, a los de la UD 5 y no sé cuántos más. Porque ese bloque en el poder se distribuye los fondos de acuerdo al peso de cómo está compuesto ese bloque en el poder. Y así probablemente vamos a ver diputados que reciben mucho dinero porque tienen mucho poder regional y diputados que reciben mucho menos y que hacen un poco probablemente como los 5 o 6 que vimos en llamados audiencia. Pero el concepto de bloque en el poder lo que nos dice es que en este momento el Partido Liberal, la alianza, es el del bloque en el poder. Lo que pasa es que ellos no han asumido, no quieren estar en la junta, digamos, directiva, pero sin duda los vamos a ver votando en algunos momentos en los objetivos centrales que ellos tienen. Sí. ¿Cuál es el objetivo central? Que el statu quo permanezca. Sí. Por algo estaba en la comisión especial que nombraron, ¿no? O sea, digamos, el objetivo hay central... intereses en común. Digamos, un objetivo común es que el statu quo permanezca. Sí. Por lo tanto, ahí vamos a ver juntos. Y por eso es que no votaron, ni siquiera votaron en contra. Solo 3 se abstuvieron. Y si ustedes ven... Bartolo Fuentes y 2 más que no se han conocido los digamos, sí, Dori Gutiérrez también, no estoy segura. Entonces, por lo menos no se ha dado a conocer públicamente. Bueno, entonces, en ese sentido... Y si nos está escuchando Doris... Pues entonces, digamos, en ese sentido, el bloque dominante como bloque sabe ubicar cuál es la amenaza principal. Y ante esa amenaza principal están unidos. Ahora, disienten en otros temas secundarios, en políticas marginales o sectoriales, pero lo que es el fondo... La materia para hacer proselitismo, no. En eso ellos, digamos, que se elimine el fondo departamental, probablemente no van a estar de acuerdo, porque entonces ellos se quedarían sin fondos para hacer campaña. Y dentro de la lógica... Que se quedarían sin combustible, dígale a la rectora. Y dentro de la lógica, digamos, del poder, hacer campaña es parte de mantener, digamos, la clientela política. Porque todos sabemos que a nosotros inclusive nos contó una vez... digamos, de Matías Funes, cuando fue candidato, que él llegaba sin nada a los pueblos, ¿verdad? Y le decía, ¿y usted a qué viene aquí? Sí. Entonces, porque a la gente le han acostumbrado a que el político está cercano a ellos y está cercano con proyectos. En todo caso, si los políticos hacen proyectos, como aquí se ha dicho, eso no es su potestad, porque si van a hacer una escuela, debería ser a través del Ministerio de Educación. Una cosa es que el diputado la gestione, y eso estaría bien, que el diputado... Pasa en una democracia funcional. Vaya, digamos, que el diputado gestione una escuela, un kinder, un equipo de fútbol, becas, una cancha, pero para eso hay ministerios que tienen que hacer ese tipo de ejecuciones. Sí. Ellos son los que tienen que licitar, ellos son los que tienen que asignar
O sea, el presupuesto debería pasar al ministerio y el diputado decir, venir con el alcalde y andar a su oficina gestionando y apoyándolo. Eso podría ser. Lo que no debería hacerse, y los tiene en este problema, es que mire, digamos, a un diputado que le dan 1 millón o 3 millones o 5. Para ejecutar 3 millones se ocupa una estructura, ocupa un administrador, ocupa una oficina, ocupa tener... Si no tiene eso, el diputado probablemente, es probable, digamos, que invierta bien el dinero, pero no hace cuentas. Sí. Entonces, ahí está el problema y por eso es que cada quien debe cumplir con su rol. El diputado es para legislar y está muy bien que si apoya un hospital en su departamento, pues que gestione medicamentos, o sea, porque él quiere el bien de su departamento y eso es entendible, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar lectura a muchos mensajes que nos están llegando a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Dice, ¿cómo se ponen a creer que van a quedar libres esos 5 diputados con esa nueva ley tan errónea? Dice un amigo oyente. Otro nos dice por acá, pregúntele, Lesman, ¿por qué la rectora ataca tanto a la oposición, dice, y no al partido de gobierno? Ya le va a responder la doctora Julieta Castellanos. Buenas tardes, amigos de Radio América. En Honduras queremos que se haga justicia, como dijo el mismo presidente, caiga quien caiga. Por favor, que investiguen a ese Congreso Nacional. Me parece correcto, dice, alguien de sus panelistas dijo que no era lo suficiente para crear un precedente con que se derogara esta ley, dice. Debe de deducirse responsabilidades, totalmente de acuerdo. Acordémonos de que ese tema de la fe de ratas, con la ley de política limpia también pasó el mismo episodio, ¿no? Se había eliminado que los concesionarios del Estado fueran aportantes de campaña. Por eso decíamos que esta es una práctica inveterada. Mire, este es una práctica, no solo es una patología, ¿no? Es una patología, es una enfermedad lamentablemente que demuestra el irrespeto al Estado de Derecho, ¿no? Sí. Dice otro oyente, buenas tardes, dice, no cabe duda que se ciernen nubarrones sobre Honduras, un Tribunal Supremo Electoral y un Congreso por los suelos. Ahora cuestionado, el nuevo jefe de la policía deja por el suelo a la comisión depuradora, dice. Bueno, está analizando en este momento este caso a propósito, la comisión de depuración de la policía. Miren, 9 de cada 10 diputados del Congreso Nacional son L, dice. Bueno. Comprenderán, hay algunos mensajes que no los leemos porque sin tener las pruebas del caso, pues no podemos caer también en responsabilidades. Explíquenme si la fe de ratas es lo mismo que derogar o qué, dice. No, legalmente, bueno, y eso no solamente es legalmente, se da en temas de redacción de libros y de documentos. La fe de ratas simplemente es una corrección y una explicación a un error puntual. Es un error que nosotros así comúnmente le decimos un error de dedo. Sí. Pero no es meter 2 artículos y cambiar totalmente el espíritu y el... Más, el nuevo Congreso, tiene que nombrar una comisión que investigue esto. Sí. Si otro en otras ocasiones. Como dice la doctora, dice que los intereses se juntaron, dice. Es una versión de aprobación de la reforma a la ley de secretos. Amigo oyente, buenas tardes. La rectora, le pido su análisis, su lectura. Países que apoyaron al presidente, dice, análisis es la rectora. Por una parte le cuestionan cuando se refiere a la oposición. Es normal. Mire, es que si la oposición va a hacer las cosas igual como la hace el poder,
para que se la oposición. Ese es el punto de vista. Uno digamos, del poder puede esperar cosas como las que estamos viendo, porque si la oposición dice que es diferente, pero ante un tema como este se comporta igual, entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si tenemos diversidad de diputados de diferentes partidos, este tipo pero si la oposición va a ser igual que el poder, entonces no existe la oposición. Y ahí es donde vamos al concepto de bloque dominante. O sea, ahí se comportan como un bloque dominante. Uno de estos días estábamos en un debate con los amigos. Hay que leer hay que volver a leer, porque de estar oyendo tanta barbaridad, vaya y se nos pegue, ya no hablar como académico, sino que, y entonces uno para qué estudió, hay que usar las categorías científicas para estos análisis. Entonces, porque estábamos hablando de la composición del Congreso Nacional, lo que hemos visto es que el Partido Liberal y la Alianza han renunciado, no sé si es la palabra correcta en este momento, a estar en la conducción del órgano legislativo. Pero eso no implica que no sean parte del bloque en el poder, porque ellos se presentan ante la ciudadanía para lograr el voto popular y logran un porcentaje de voto. Entonces, claro, la circunstancia está en que cómo se conforma el bloque y qué defienden como bloque. Y en este caso, fueron casi 70 diputados. Entonces, defendieron como bloque en el poder esa disposición, porque inclusive no se atrevieron a estar en contra, se abstuvieron. Y abstenerse no es peor que votar que no. Y no denunciaron tampoco. Y no denunciaron. Entonces, que no vengan a decirnos, yo me abstuve, ¿verdad? Porque quiere decir que no tuvo la valentía, quien se abstuvo, de ponerse en el sí o en el no. Es una cobardía abstenerse en un caso trascendental. En este caso usted lo toma más como... Sí. Más como cobardía. Como sí. Más como una cobardía. Sí, por supuesto. Sí, claro. Claro, porque no es lo mismo que digan solo 3 votaron en contra a que digan 12 votaron en contra. Entonces, ellos se colocan en una posición bien cómoda de abstenerse. Mire, asumir posiciones. En los que no quieren dar la cara y decir yo estuve en contra, porque si están en contra, después les van a reclamar, les van a decir, pero usted votó en contra y nos está pidiendo subsidio. Bueno, el tiempo ya se nos fue. Es un tema profundo, pero que seguramente nuestros panelistas han dado luces para que se formen las mejores conclusiones. Solo tenemos un minuto para sus conclusiones finales. Sí, yo creo de que la población... La audiencia tiene que comprender este planteamiento. Es decir, este es un problema no de partido X, Y o Z. Este es un problema de una clase política extractiva. Una clase política que lo único que busca, y aquí la evidencia lo vemos con este caso, beneficiarse del poder. Servirse del poder. Yo creo que, yo sé que eso en nuestro corazoncito cada uno tiene un color y una ideología y una afinidad a un día. Es importante entender la magnitud de transferir. Es decir, es un problema de cultura política. Es un problema tanto de llámese satélites, como le diría Sartori, o llámese estos partidos de oposición, son partidos que encuentran puntos en común. Y un tema que es históricamente, por eso también antes hablábamos del bipartidismo, es la repartición de cuotas de poder, ¿no? Y yo creo que eso es importante que la población le entendamos, ¿no? Porque estamos viviendo una crisis, han muerto más de 30 personas, y esas 30 personas, le aseguro que murieron